Muy buenos días, iglesia. Hoy tengo el honor de estar con ustedes a través de estas pantallas y a través de este espacio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Permítame orar para comenzar hoy domingo 23 de enero, dando gracias a Dios por permitirnos un año más y darnos la oportunidad de tener este año para proyectarnos en Él, en sus sueños, en su palabra, en su voluntad. Así que oremos juntos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra roca. Tú eres aquel que nos fortalece, nos levanta, nos llena y nos enseña que en ti podemos vencer. Esta mañana, Padre hermoso, yo te pido que esta palabra que hoy podemos compartir con tu iglesia llegue a los corazones y cada uno de ellos pueda recibir tu voz, tu aliento y sobre todo la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Gracias, Señor. Esta mañana yo te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dirigirme hoy a todos los que nos están viendo y los que están aquí con una palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. No lo voy a leer todo porque tiene como 52 versículos, pero voy a parafrasear algunos versículos y los voy a contextualizar. ¿Qué está pasando? Tengo el honor de compartir con ustedes sobre la ayuda, la fuerza y la victoria que el Señor nos da aún en momentos de preocupación, de angustia, donde el enemigo quiere mostrarse superior, fuerte. Hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo podemos vencer a Goliat, ese que nos acecha todos los días, a ese Goliat que es una lucha, a ese Goliat que está junto a nosotros como una marca, pero que de día y noche nos está recordando el dolor, el pecado, la insuficiencia, el engaño. Esa lucha o gigante que se disfraza del primer pensamiento matutino, robándonos la paz del día, pero que se vuelve también el último pensamiento en la noche y te quita el sueño antes de dormir. Muchas veces este Goliat se vuelve un tormento, robándonos la alegría. La pregunta con la que quiero empezar esta mañana es: ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu lucha, esa que no has podido vencer? ¿Cuál es esa lucha que te atormenta, que te da a ti pavor, angustia? Esa que te ancla a no crecer y avanzar. Pues déjame decirte que en Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 52, nos encontramos una historia muy interesante. El pueblo de Israel tenía una afrenta, una lucha, un enemigo que era de los filisteos. Dice la historia y nos cuenta la Biblia que este ejército filisteo tenía un gigante llamado Goliat. Durante muchos días, este gigante salía mañana y tarde a ofender, maldecir, intimidar, llenar de temor al pueblo de Israel. Este gigante se paraba y vociferaba como un león hambriento y le decía a todos: ¿quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? En la época, el rey Saúl era quien dirigía el ejército y comandaba al pueblo. Sin embargo, Saúl se había alejado de Dios y estaba no solamente lejos de su presencia, sino de escuchar el siguiente paso. Se llenó de miedo, vivía en sus fuerzas, por lo tanto no podía vencer. Pero la historia nos cuenta de un joven llamado David que viene de Belén, que es hijo de un hombre que tiene 8 hijos. Este joven más bien, que llega a revisar cómo están sus hermanos, porque
sus hermanos habían ido a la lucha, sus hermanos mayores. Su padre lo manda con algunos quesos, con comida, y le pide a David: por favor, tráeme algo que demuestre que ellos están bien. David era un simple muchacho que cuidaba unas ovejas. Sin embargo, era responsable y él decide ir allí. Y cuando llega al campamento donde están sus hermanos luchando con esta situación, el ejército, se da cuenta que hay un filisteo que viene y atormenta, agrede verbalmente, intimida al pueblo de Israel. Y la Biblia nos cuenta cómo él dice: ¿y qué le van a dar al hombre que venza a ese gigante? Y es muy interesante porque el rey había prometido que el hombre que venciera a ese gigante, a toda su familia se le bajaba el impuesto. Ese hombre se casaría con su hija y sería no solamente un hombre reconocido en el pueblo, sino que tenía honor. David llega allí, y esta es la historia que me sorprende, porque David es un chico que ha tenido experiencia cuidando ovejas, no matando hombres, no peleando en un ejército. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que este hombre, este jovencito, se arriesga y dice: yo voy, porque este filisteo incircunciso o este gigante no es más grande que mi Dios. Y decide ir a la guerra. Voy a leerles textualmente lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Jesé, que era el padre de David, confía que sus hijos que están en la guerra o que están allí en el campo están bien, pero también confía que David va a ir, les va a entregar la comida, les va a entregar lo que le envía, y traerá al padre una demostración de que están bien. David, sin embargo, se mete dentro del campamento, indaga, pregunta, sabe y se pone al tanto de lo que está pasando. Esta pregunta es interesante. David dice en 1 Samuel 17:26: entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? David convencido estaba que Dios era el Dios de los ejércitos, que era el Dios poderoso, el Dios viviente, sobre el cual nadie podría. Así que esta es la historia, y David toma esta decisión, lo escucha el rey Saúl, le pregunta a uno de sus jefes militares: ¿y quién es este chico que está por ahí preguntando? Es David. ¿Quién es su padre? No sabemos, responden. Lo mandan a traer, y el rey Saúl le dice: bueno, he escuchado que estás interesado en salir a luchar, ponte mi armadura para que vayas a vencerlo. David hace el intento, no puede, dice: no, la verdad es que yo nunca he luchado con esto. Dejó las cosas allí, se quitó y salió. Tomó 5 piedras, su palo de pastor, y salió al frente de batalla. Estoy resumiendo y parafraseando todo el texto porque es bien interesante. Sin embargo, cuando el filisteo lo ve, dice: ¿quién es este chico? ¿Acaso soy yo un perro para que venga contra mí con palos? Y es interesante porque la arrogancia de Goliat no le dejaba espacio. Sin embargo, Dios actúa a favor de su pueblo a través de un chiquillo. Goliat no se imaginaba que a ese Dios que había ofendido, ese Dios lo iba a doblegar a través de la mano de un joven inexperto. David mata a Goliat. Luego el ejército ataca a los filisteos, derrota a los filisteos. Dice que ese día murieron de camino
los que se volaron, los que salieron corriendo y huyeron, los que no pensaba que había un hombre que le hiciera frente a Goliat, ahora están corriendo, huyendo, llenos de temor. Esta historia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 52, te voy a invitar a que la abras en tu Biblia, la leas detenidamente. Te voy a invitar a que la estudies porque hay mucho que aprender. Así que yo hoy quiero compartir con ustedes sobre algunos puntos que nos pueden ayudar para comenzar este año venciendo a nuestro gigante que viene en los últimos años atormentándonos. Ese gigante que se para cerca a tu oficina, a tu universidad, ese gigante que está cerca a tu vecindad, ese gigante que viene en las noches y te habla a la mente, ese gigante que te recuerda lo que has hecho, pero también ese gigante que puede ser vencido. Esta mañana yo quiero invitarte a que reflexionemos en este texto como el texto que nos enseña a vencer nuestros gigantes, nuestras luchas, nuestro temor. ¿Cuál es tu gigante? Y esa es una pregunta que ya le hice al comienzo y quiero que pensemos un minuto en ella. Que tomemos un minuto para decirnos cuál es mi gigante. Y lo primero que yo quiero que tú reflexiones en esto es: desenmascaremos al gigante, desenmascaremos a nuestro Goliat, desenmascaremos a esa lucha que se ve a veces inofensiva, pero que se vuelve un tormento para todos. Cuando Josué conquistó la tierra de Canaán, él tuvo que sacar a muchos filisteos, hititas, jebuseos, gergeseos, habitantes que estaban allí para el venir con el pueblo de Israel y habitarlo. Sin embargo, hubo 3 ciudades donde no sacó a estos forasteros o a estos hombres de otras culturas. Y yo quiero con esto decirte: todo gigante tiene un origen, toda lucha tiene un origen, todo gigante en nuestra vida tiene un porqué, todo Goliat tiene una historia. Cuando Josué conquistó entonces la tierra que Dios les prometió a los israelitas, no sacó a los gigantes de las tierras vecinas, a los de estas 3 ciudades que los vamos a conocer más adelante, los cuales le hicieron la guerra a Israel durante mucho tiempo. Aún el día de hoy, parte de la lucha que tiene Israel con las ciudades vecinas tiene que ver por este impasse, o más bien por esta pequeña oportunidad que le dio Josué a estos habitantes para que se quedaran en el terreno de Israel o circundante. Israel ha tenido hasta el día de hoy muchas luchas, pero todo tiene una historia. Y yo quiero que ustedes lean conmigo Josué 11, 21 al 22. Lo voy a leer para todos ustedes y dice así: en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Escuchen esto: su presencia se redujo solo a Gaza, a Gad y Asdod. Gaza, Gad y Asdod. Gaza es lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, la tierra de palestinos. Hasta el día de hoy siguen los israelitas en una lucha por territorio. Y escuchen lo que dice: así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Solamente en aquel lugar quedaron 3
culturas o 3 forasteros, pero ellos se volvieron una lucha constante para el pueblo. ¿Dónde nace tu lucha? Y esta es una pregunta que quiero que la tengamos clara. ¿Dónde nace tu lucha? Posiblemente estás escuchando amigos que te convienen, o más bien, que te convienen para pecar, que te convienen para lo malo, para tu placer, para eso que tú ocultas mediante placer oculto. Estás escuchando a aquellos que no te convienen, compañeros de trabajo que te invitan a pecar, mentiras que otros te dijeron y las has creído y hasta el día de hoy las tienes allí. Palabras como: no soy bueno para esto, no podré con el matrimonio no es para mí. Yo soy muy bueno para cometer errores, entre muchas otras mentiras que posiblemente estés creyendo. Todo comienza con creer aquello que no es verdad, que el enemigo utiliza, que hace mella en nosotros y va creciendo y va creciendo. Posiblemente no pusiste límites necesarios cuando vino la tentación. Sacaste los pies del plato. Pensaste que era una sola vez. Consumiste lo que no debías para agradar a tus amigos. Te dejaste llevar por la tentación del momento. Dejaste de esforzarte para sacar adelante tu carrera, tu matrimonio, tu hogar, tu profesión. No sé cuál sea el origen de tu gigante. Sin embargo, quiero que tú sepas que todo gigante se tiene que desenmascarar para poderlo combatir. Lo primero que pasa cuando estamos enfermos es que nos dan un diagnóstico. Cuando no tenemos diagnóstico, las personas no saben qué es lo que tienen que atacar. Si nosotros no sabemos qué es lo que nos está dañando, ¿cómo vamos a vencerlo? Todo Goliat tiene una familia. Toda lucha se fortalece con situaciones internas que no solucionamos. Todo Goliat tiene una familia. Las mentiras que creemos siempre conllevan a más mentiras. Los miedos que no enfrentamos nos vuelven esclavos y la soledad en la que vivimos nos puede llevar a vivir en tristeza. Goliat tenía 4 hermanos y de esto nos da cuenta segunda de Samuel 21, capítulo 21, versículo 18 al 22. Y lo voy a leer rápidamente para ustedes. Mira lo que dice. Segunda de Samuel, capítulo 21, 18 al 22. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla que también se libró en Gob, Elhanan, hijo de Yaré, Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Ese se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa, el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. ¿Qué nos cuenta esto? Todo gigante se fortalece con otras pequeñas cosas o con otros de su igualdad. Una mentira siempre va a ser una mentira grande, aunque empiece como pequeña. Se va a ir fortaleciendo poco a poco. Así que, ¿cuánto tiempo llevas tú siendo acechado por tu gigante? ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo acechado por tu Goliat? Recuerda esto, en el versículo 16 de primera de Samuel nos dice las veces y los momentos del día en que Goliat salía. Le gusta atormentar de noche y de día. Ese gigante
nos espera en las mañanas y nos atormenta por las noches. Nos envuelve en pensamientos catastróficos o genera autoplacer sin mostrarnos la realidad. Los Goliat en nuestra vida, las luchas, los gigantes se muestran como grandes, fuertes, poderosos. Eso era un Goliat. Era un gigante, era alto, era fuerte y tenía un ejército a su lado. Eso nos dice Primera de Samuel, del versículo 4 al 7. Sin embargo, este gigante que se muestra tan poderoso tiene una debilidad, generando sentimientos incapaces de vencer. Los gigantes que llegan a nosotros muchas veces nos están llenando de miedo, haciéndonos creer, para que así sintamos que estamos completamente desprotegidos. Pero también a estos gigantes les gusta hacernos sus esclavos. Nuestro gigante vocifera, maldice e intimida. Primera de Samuel, del versículo 16 y el 30, del 43 al 44, usted se va a dar cuenta cómo Goliat sale y maldice al pueblo. Y todo el tiempo está diciendo cosas para intimidar. Eso es lo que hace el gigante con nuestra vida. Nos llena de temor y nos maldice muchas veces y projura palabras de no bendición. Y nos da terror y pensamos que no podemos salir adelante. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabras de familiares, compañeros, empleadores, jefes, profesores? Tú no podrás, no lo lograrás. Son palabras de maldición muchas veces en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que desenmascarar a este gigante. Goliat gritaba de entre las filas al ejército de Israel para atemorizar y socavar la confianza. Trataba mal. Y esto muchas veces es algo que nosotros vivimos. Alguien dice: eres estúpido, bueno para nada, siempre serás igual, no vas a cambiar. Palabras que te llenan de miedo. Pero lo primero que yo quiero que usted hoy vea conmigo es qué significa Goliat. A veces pensamos que ese hombre tan fuerte, que esa lucha tan imposible, no tiene debilidad. Y déjame decirte que sí la tiene. Cuando se encuentra con Jesús, esa lucha empieza a perder fuerza y poder. Goliat no es más que un desterrado, exiliado, que un peregrino. Eso es. No es el Dios de la fuerza. No, es un desterrado. Goliat es un antitipo, o más bien un tipo de Satanás. Es una figura que muestra funciones, características de Satanás. Que le gusta mentir, que le gusta amedrentar, que le gusta esclavizar, que le gusta vociferar maldición. Satanás, que es aquel errante que vive buscando a quien atemorizar y hacerle mal. Eso es un Goliat. Goliat, como ese ejemplo de Satanás. Yo quiero que ustedes lean conmigo rápidamente Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Dice, acá está. 5:8, sí. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente es eso lo que hace Goliat. Viene y atormenta. Ese Goliat, esa lucha, está buscando cómo robarte la fe, cómo debilitarte en la oración, cómo debilitar tu relación con Dios, con la iglesia. Ese es ese Goliat que posiblemente estés viviendo y con el que estás luchando. Satanás y Goliat son una figura de errantes que quieren hacerte esclavo, pero saben que están vencidos. Preguntas como: jamás terminarán estas luchas, jamás terminaré yo
de sentirme como me siento. ¿Cuándo podré vencer a esa situación que me aflige? Déjame decirte que en este segundo punto hemos hablado de desenmascarar a Goliat. Ahora quiero hablarte de enfrentar y vencer a Goliat. Y en este segundo punto quiero que tú sepas lo siguiente: no se puede enfrentar a quien no se conoce. Por este motivo es importante estar seguro de cuál es la lucha o el Goliat que está afectando mi vida. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. No es una lucha nuestra, es una batalla contra Dios. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David sabía esto, y al escuchar el gigante decidió enfrentarlo, pero no con su humanidad, pues él era el menor de su familia, era joven, era inexperto para muchos. Él era un cuidador de unas cuantas ovejas, como lo dice su hermano mayor cuando lo reprende. ¿Qué haces tú aquí? Estás aquí porque te quieres coger el chisme. Eso es lo que le dice su hermano mayor. ¿Qué hiciste con esas cuantas ovejas que tú tienes que cuidar? Pero lo que hizo David es algo sorprendente, y es aquí donde tenemos que enfocarnos. Ya sabemos lo que es Goliat. Ahora quiero que sepamos lo que Dios nos enseña a través de esta actitud de David: enfrentar el ataque. El primer enfrentamiento que David tuvo que tener es la familia. Su hermano reprendiéndolo, minimizándolo, ridiculizándolo, David se enfrenta a eso y no se atemoriza. Con eso no dice: sí, hermano, me voy del campamento, está bien, tienes la razón. No, él sigue indagando, sigue preguntando, sigue viendo que este gigante puede ser vencido. El segundo enfrentamiento es el entorno, el sistema. Tú no puedes solo. Vístete con esta ropa, haz esto o aquello. Es lo que le recomienda Saúl a David, pero tampoco él lo acepta. Y allí enfrenta ese reto que le pone el rey. Y más que lo enfrenta, se enfrenta a una realidad en la que él no tiene la experiencia, pero tiene a Dios. David entonces se enfrenta a su familia, se enfrenta al entorno y se enfrenta al gigante. El gigante no tomó en serio a aquel muchacho bonito, colorado. No lo tomó en serio, lo menospreció. Pensó que David era pan comido. Y si bien David viene de Belén, que es la ciudad del pan, David es un tipo de Jesús. No iba a ser tan fácil y no iba a ser el alimento de un filisteo. David recordó las victorias, no las derrotas. Y yo quiero animarte que siempre recuerdes esto: las victorias. David no dice: sí, es que un lobo se comió mis ovejas, o es que mis hermanos me hicieron. No, ¿sabes qué dice David? Cuando viene un oso, cuando viene un león, yo voy tras él, le quito la oveja si se la cogió, lo cojo de la boca, de la fosa, de las narices, le abro y le saco la oveja. David siempre está recordando las victorias y no las derrotas. Cuando David habla, él recuerda que Dios le ha dado victoria sobre aquellas ovejitas que él cuida. David ve el ataque no contra él, sino contra Dios. Y nosotros muchas veces volvemos el ataque personal, pero aquí al que están atacando es a Dios. Lo que el enemigo viene a hacerte a ti, se lo está haciendo a Dios, y en él tenemos protección. Y es aquí donde entonces podemos ver que David contesta muchas veces: Dios me acompaña, Dios da la fuerza, Dios da la victoria. ¿Quién es este incircunciso para ofender
al Dios de los ejércitos de Israel. No me ofende a mí, no me ofende, no ofende a Israel, ofende al Dios de los ejércitos de Israel, al que comanda sobre los cielos. David no aceptó la imposición de los demás. Se quitó el traje del rey, asumió en fe la batalla y no en las herramientas de otros. Su seguridad estaba en Dios. Y a veces nosotros aceptamos lo que todo el mundo dice, pero nos alejamos y desconfiamos de Dios. David asumió quién era y no lo que otros pensaban negativamente de él o lo que el gigante le decía que él era. Y yo quiero que vean esta escena que me fascina de este texto. Dice la Biblia que David tomó el bastón, tomó 5 piedras lisas, y algunos teólogos plantean lo siguiente: tomó 5 piedras porque tenía 5 familiares. Con la primera lo mató, y si se vienen los otros 4, ahí están las demás piedras. Esto es lo que David hace. David no utiliza herramientas del rey, no utiliza la vestimenta del rey. David se guía por lo que el Señor le ha dicho. David viene y se deja llevar por la victoria que ya Dios le había dado. Esa batalla no era contra él, era contra Dios. Se enfrentó con el filisteo David, no con el gigante. Se enfrentó con el incircunciso, con aquel que no teme a Dios y que no es más fuerte que Dios. A veces nosotros le damos tanto poder a las cosas, a las situaciones, y las empezamos a nombrar como más poderosas que Dios mismo. Y no es así. Nuestra lucha no es más fuerte que Dios, no es más poderosa que Dios. Nuestra lucha es solo eso, una lucha que Jesús puede vencer. Pero no la enfrentes tú en tus fuerzas, enfréntala como David. El Dios de los ejércitos me dará esta victoria. Y voy terminando. David enfrentó al gigante en las fuerzas de Dios. Escuchen lo que dice el Primera de Samuel 17, 45 al 47. David le contestó: tú vienes contra mí. Y esto es lo que le dice David al Goliat, a ese filisteo incircunciso. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. No cualquier Señor, el Señor que todo lo puede, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Y esto se lo dice David a Goliat. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres de los ejércitos filisteos se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Me fascina porque es una declaración de victoria. Es una declaración del Dios Todopoderoso. Es una declaración que tenemos que volver nuestra oración hoy día. Dios Todopoderoso, Él es. Tu gigante está vencido. Escucha esto. ¿Un chico lo mató? No, el poder de Dios lo hizo. ¿Una piedra mató a gigante? No, pero lo hizo el poder de Dios. Y si no fuera, y como si fuera poco, esa piedra, tiempo después, simbolizaría en Jesús la piedra sobre la cual muchos han caído. Ahora, escuchen esto, ese gigante que se presentaba de pie, incitando, generando temor, orgulloso, prepotente y arrogante, yacía de cara a los pies de David. Un joven
lleno de Dios, derrotó a un gigante lleno de experiencia en batalla, lleno de sangre en las manos. Y lo más increíble es que si ese gigante no se postraba por voluntad propia, pues por la voluntad de Dios se iba a postrar a los pies, terminó en el suelo con la cara de frente. Y la Biblia lo registra. No cayó de espaldas, cae de frente, termina doblegado. Eso es lo que le pasa a nuestros gigantes, a nuestras luchas. Cuando vamos contra ellas en el nombre de Jesús, nuestra lucha cae de frente ante la cruz de Jesús, cae de frente ante aquel sacrificio, cae de frente ante Él Todopoderoso. Ahora, cuando vencemos a nuestro gigante, liberamos a nuestra generación de un verdugo y de la esclavitud. ¿Por qué es importante vencer a los gigantes? Cuando vencemos a nuestros gigantes, liberamos a nuestra generación de un verdugo y de la esclavitud. Si tú no rompes con este pecado que está oculto, tu generación lo va a seguir haciendo. Si tú no decides cortar con esa mentira, vas a vivir engañado y engañando todo el tiempo, y vas a modelar eso a tu familia. No permitas que este gigante se adueñe de tu generación. No permitas que este gigante le haga daño a las siguientes generaciones, porque tú hoy no decidiste romper con ese pecado, romper con esa lucha, romper con esa mentira. Es Dios versus el gigante, no es David versus Goliat. El esposo que ya no será un padre alcohólico para su hijo. Eso es lo que pasa cuando vencemos esa lucha. La mujer que decide romper con el ciclo del divorcio, de infidelidad, de mentira. El hombre que decide ser fiel independientemente de la lucha y la prueba que viene. Decidió romper con ese ciclo. El hombre o mujer que crece viendo en Dios la fortaleza para la vida. La mujer que decide enfrentar su soledad y la vuelve solitud en el camino de Dios. Diferencia hay mucha. Soledad y solitud. Solitud es estar solo con un propósito de crecer integralmente. Soledad es esa angustia y esa tristeza por no estar con alguien. Recuerda esto. Pequeñas victorias en lo secreto son las que te preparan para victorias mayores en lo público. David remató a Goliat con la espada del mismo gigante. Nosotros debemos rematar ese gigante interno con la espada de la palabra de Dios. Cuando matas al gigante de tus luchas, las pequeñas huyen y son vencidas con mayor facilidad. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Termino con este texto. Salmo 55, 16 al 23 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Él que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Pero termina diciendo: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores
no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Déjame orar por ti esta mañana. Si este mensaje tiene sentido para ti hoy, si esta palabra tiene una nueva perspectiva en cómo vas a vencer a tu gigante de hoy en adelante, déjame orar por ti. No estás solo, no estás sola. Estamos como un ejército acompañándote aquí, pero sobre todo tienes al Dios Todopoderoso, omnipotente de tu lado, y Él te dará la victoria. Padre, esta mañana nosotros suplicamos por tu iglesia que tú compraste, por la cual tú venciste. Suplicamos por cada uno de los que están escuchando este mensaje y están, Señor, siendo retados a enfrentar a su Goliat, no en sus fuerzas más, sino en tu fuerza, sino en tu palabra, sino en tu poder. Gracias. Gracias porque hoy tenemos de nuestro lado la victoria, aquella que se nos ha sido imposible durante tanto tiempo. Esa victoria sobre los ojos, sobre lo que miramos, sobre lo que escuchamos, sobre lo que hacemos o decimos. Hoy tenemos un Goliat vencido a tus pies. Posiblemente en otro tiempo este Goliat era más fuerte, pero ahora en ti y en tus fuerzas no tenemos derrota. Tú eres nuestra protección, tú eres nuestra victoria y tú eres quien nos libra de esta lucha que nos atormenta de día y nos roba la paz de noche. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que están escuchando este mensaje y están aquí. Oro que seas tú bendiciendo sus vidas, liberándolos como libraste a Israel de los filisteos, levantando un David en cada uno de nosotros que viene contra la lucha en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios de la victoria y no en su nombre. Un David que no lucha con armas de otros, sino con las armas del reino de Dios, con la espada que es tu palabra, con esa espada que nos enseña que podemos vencer. Yo bendigo a cada participante de esta mañana y te pido que le des la victoria para empezar un año sin el lastre de los años pasados, sin la culpa de los años pasados, sin la vergüenza de los años pasados. Danos, Señor, una victoria para este año. En el nombre de Jesús, sé visible en esta lucha y sal tú, Señor, y levanta bandera. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestra máxima autoridad, nuestro máximo Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y recuerda, nunca habrá un Goliat más poderoso que un hombre o una mujer llena de la presencia de Dios.